La microbiología es la disciplina que se ocupa del estudio de los microbios o microorganismos. Cabe destacarse que estos organismos son plausibles de ser observados únicamente a través del microscopio, porque los microbios son organismos vivos microscópicos, es decir, muy pequeños, que podrán estar conformados por una célula, unicelulares o en su defecto por mínimos agregados celulares sin diferenciación celular. En tanto, dentro de estos últimos nos encontramos a las eucariotas que tienen núcleo definido y a las procariotas que no tienen núcleo definido. La microbiología es una disciplina que por su objeto de estudio constantemente está efectuando nuevos descubrimientos y avanzando en el tema. El método científico tuvo su origen en el pensamiento de los primeros filósofos griegos. Sin embargo, su aplicación llevó siglos de madurez intelectual en hombres que en la búsqueda de la verdad fueron una poderosa influencia en las ideas de la humanidad del siglo XIX, motivo y motor de trabajo de pioneros de la microbiología, de las cuales Robert Koch representa una de las principales exponentes. A continuación comenzaremos con nuestro trabajo de investigación. Termina sus estudios secundarios en el Liceo de San Jorge. En el año de 1840 obtiene el bachillerato en letras. En el año de 1842 obtiene el bachillerato en ciencias. Dado esto, en el año de 1833 estudió la generación espontánea, que creó unos matraces con cuello de cisnes. Él inventó que a través del cuello de cisne ingresar el aire. Entonces, en la primera curvatura del cuello de cisne iba a quedar los microorganismos conjuntamente con el polvo. Después de esto iba a ingresar el aire puro, es decir, estéril, hacia el alto, entonces se encontraba en el matraz. Dado esto, Louis Pasteur le dijo que la generación espontánea estaba mal hecha, ya que los microorganismos se encontraban en el aire y podían ingresar al cuerpo de las personas y producir una enfermedad. En el año de 1876, procedimiento de pasteurización, en donde Louis Pasteur a través del calor elimina los fermentos malos, es decir, las bacterias o microorganismos, quedando así los fermentos buenos, las de vacunas, para obtener unos virus de mejor calidad. Después de esto, en el año de 1879, los experimentos con pollos estaban afectados por el cólera de las gallinas. Después de esto, Louis Pasteur descubrió que en el momento de inoculizar a los microorganismos débiles en malas condiciones y colocándoles a otros pollos, se volvían inmunes a cierta enfermedad y por lo tanto no morían. En el año de 1880 descubre la vacuna para la rabia. Este invento lo hizo a través de los conejos, en donde lo inoculizó el microorganismo hacia los conejos. Después de que el conejo moría, le extrayó la médula lo puso en disecación. Después de esto, fue obtenida la médula se iba secando y obteniendo los virus, desde el más fuerte hacia el más débil. En un día experimentó esta vacuna a través de un niño que tenía muchas mordidas de un perro, en donde él lo fue introduciendo desde el virus más débil hasta el virus más fuerte. Este tratamiento duró por 10 días y el niño no se contagió de la rabia. Es entonces en donde Louis Pasteur descubrió la vacuna contra la rabia. En el año de 1881, estudios acerca del carbúnculo, que es una enfermedad que afectaba a las ovejas. Es ahí en donde Louis Pasteur también inoculizó al virus. Después de esto le fue inoculizando al virus y lo introdujo en los animales sanos, pero los virus débiles. Es ahí en donde Louis Pasteur también descubre la vacuna para estos animales para que no sigan muriendo. Les introdujo a ciertas ovejas y a algunas ovejas no, en donde la mayoría de las ovejas estaban inoculizadas por este microorganismo, resistieron y las otras ovejas fallecieron. No. Louis Pasteur era así en donde los matraz de cuello de cisne todavía se conservan estériles en el Instituto Louis Pasteur en París, Francia.
Wester muere en el año de 1895 en Marnes-la-Coquette. Nace en Amsterdam en el año de 1843, bacteriológico. En el año de 1862 se gradúa de medicina. Después de eso trabajó como auxiliar en el hospital de Hamburgo. Previo a esto le nombraron médico en Wolfsburg. Luego de este, en el año de 1881, usó por primera vez los filtros colorantes que los utilizó sobre láminas de vidrio para así poder observar de mejor manera a las bacterias. También utilizó las papas como cultivos sólidos para cultivar a los microorganismos. Después de esto descubrió al bacilo causante del carbúnculo o lactase, que se conoce con el nombre de Bacillus anthracis. Lo hizo a través de la purificación de la sangre para así poder obtener a ese microorganismo. Después de este, en el año de 1981 también él determinó la esterilización de los instrumentos quirúrgicos a través del calor. En el año de 1882 descubre la bacteria causante de la tuberculosis, que fue la Microbacterius tuberculosis. En el año de 1983 realizó trabajos sobre el cólera, en donde se dirigió con un gran equipo a la ciudad a los países de Alejandría, Egipto. Después de esto encontró a la bacteria vibrio causante de esta enfermedad. En el año de 1885 lo nombra director de higiene de la Universidad de Berlín. Después de esto lo nombra director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Berlín. También lo nombra director del Instituto Prusiano de las enfermedades infecciosas, que luego de algún tiempo se convierte en el Instituto Robert Koch. Previo a este, en el año de 1905 ganó el premio Nobel debido al gran trabajo que él descubrió la bacteria de la tuberculosis. Y por último fallece en el año de 1910 en Van Dijk. Postulados de Koch. Para que una enfermedad sea considerada transmisible debe contener los siguientes requisitos, los mismos requisitos que fueron puestos por Robert Koch debido a sus experimentos, como en el Bacillus anthracis y en la tuberculosis. Los postulados por el Bacillus anthracis puede ser, el primer postulado es que el microorganismo debe estar presente en todos los individuos con la misma enfermedad. El segundo postulado es que el microorganismo debe ser recuperado del individuo enfermo y poder ser aislado en el medio de cultivo. Como tercer postulado, en el Bacillus anthracis, el microorganismo proveniente de ese cultivo debe causar la misma enfermedad cuando se lo inocula a otro huésped. Y como último postulado en el Bacillus anthracis es que el individuo experimentadamente no debe ser infectado, debe contener al microorganismo. La mayoría de bacterias se adjuntan a estos postulados, excepto el Microbacterium leprae, que no cumple con el segundo postulado. También se vio en la enfermedad, se vieron postulados por la tuberculosis, que tiene como los siguientes postulados, debido a que se dieron muchas enfermedades, como el agente debe estar en cada caso de la enfermedad y ausente en los sanos. El agente no debe aparecer en otras enfermedades. El agente debe ser aislado en un cultivo puro a partir de las lesiones de la enfermedad, y el agente debe ser aislado de un animal experimental. Koch y su interpretación. Como primero, el patógeno bacteriano se aísla a partir de los animales enfermos y nunca de los sanos. Respecto a este punto, hay que comentar que microorganismos oportunistas que forman parte de la flora normal del cuerpo y solo en circunstancias especiales llega a ser patógeno. En el caso del microorganismo puede ser aislado de un individuo sano. Aunque cabe señalar que hay muchos patógenos que forman parte de la flora normal, como el Microbacterium y el Vibrio cholerae. En estos casos este postulado es cierto en su totalidad. Como en el segundo postulado, la bacteria puede aislarse, cultivarse y purificarse a partir del animal enfermo. Si tomamos una muestra biológica, por ejemplo un exudado
faríngeo y lo sembramos en un medio de cultivo, es factible que se pueda purificar el patógeno. Como tercero, si la bacteria se inocula en un animal o individuo susceptible, debe reproducirse la enfermedad. Si se tiene el patógeno aislado y purificado a un medio de cultivo y se administra o inocula a un animal o una persona sana, es adquirida la enfermedad. Y como último, la bacteria debe aislarse nuevamente en un cultivo puro. Al tomar una muestra biológica del segundo animal o de la persona enferma, se podrá aislar nuevamente el mismo patógeno que enfermó al primer animal o persona. Este método para descubrir a las bacterias implicadas en una enfermedad fue modificado para poder expresarlo en términos de la biología. Tenemos que una enfermedad no es producida por un solo patógeno, sino por varios patógenos, como en este caso la rinitis atrófica, que esta enfermedad es causada por las bacterias Pasteurella fructosida y Bordetella, por la Bordetella. Esta enfermedad produce lesiones a niveles de los cornetes nasales. Como segunda contraindicación tenemos a las bacterias oportunistas llamadas pseudomonas, que esta bacteria presenta un síntoma como es la inmunosupresión, que esta se da especialmente a los enfermos de cáncer fibroso quístico. La tercera contraindicación tenemos a las bacterias que son las clamidias y las rictesias, que son parásitos unicelulares. Estas son obligadas a vivir en un medio sintético. Como cuarta indicación tenemos a la enfermedad llamada mixomatosis, que esta se da por un virus que proviene de la familia Proxiviridae. Esta enfermedad se da únicamente a los conejos. Como quinta contraindicación tenemos a las enterobacterias, que estas bacterias viven en un medio acuático. Para su supervivencia, estas realizan actividades metabólicas. Esto quiere decir que son llamadas bacterias durmientes. Estas no pueden ser